Hola a todos, mi nombre es Lorenzo Peña, soy oriental, orgulloso de la ciudad de Holguín. Hace 11 años que estoy en el mundo de Python, específicamente de Django, y cuando de pizza se trata soy fan de la pizza con atún, pero bueno, ¿quién no? Para hoy, en este Python Pizza Holguín 2020, te traigo el tema el pony y la barbacoa, y espero que me dé tiempo en los 10 minutos que tengo por delante. El pony, ¿qué cosa es? El caballo de pequeña estatura al cual los niños les encanta montar. Usted probablemente tenga buenos recuerdos de su niñez de haber montado o haberse caído de algún pony. Hay otros que nacieron a la sombra de otros tipos de pony. Quizás a usted el orgullo no le permita reconocer que sabe de qué tipo de pony estamos hablando cuando hacemos referencia a una serie de criaturas fantásticas y divertidas. Y tampoco quizás podría reconocer que se ha sorprendido más de una vez silbando la canción de esta serie mientras mecaniquea la bicicleta. En fin, el pony del que vamos a hablar hoy no es ni el animal pequeño en el que te puedes montar, ni el caballo de fantasía, sino el framework de desarrollo web Django. El caso es que Django adoptó esta mascota hace algunos años y hoy en el mundo de Python, cuando cualquiera hace referencia a un pony, casi todo el mundo entiende que se está hablando de Django. Hay versiones en verde, versiones en rosado para escoger. La barbacoa. ¿Qué más me hubiera gustado a mí que poder hablarte de este tipo de barbacoa y poder deleitarnos aquí mirando fotos de carnes y quizás, en fin, a esta hora asumo que no haya problema con poner estas fotos porque todo el mundo debe haber comido aunque sea un pedazo de pizza. No es de esta barbacoa de la que vamos a hablar, es más bien de otra barbacoa a la que los cubanos estamos un poco acostumbrados, que es el arte de aprovechar el espacio vertical de las casas con puntal alto y hacer construcciones intermedias para aumentar el área habitable y, por qué no, la gente que cabe dentro. Usted sabe, las barbacoas esas van desde armazones endebles de madera hasta maravillas de la arquitectura moderna. En fin, ¿qué tiene que ver Django el pony con las barbacoas de la construcción? Lo cierto es que en el mundo de desarrollo web, lo crea usted o no, también hay sus problemillas que pueden ser fácilmente explicados por temas de la construcción. Y vamos allá, déjame hacerlo un ejemplo muy rápido. Supongo que viene un cliente rojo, vamos a llamarle rojo, con un problema. Tú desarrollas una solución en Django, la solución funciona bien, está lista, pero justo después vienen los clientes azul, verde y amarillo con exactamente el mismo problema. ¿Qué hacer? Ya que tienes una solución actualmente implementada en Django, una variante podría ser copiar y pegar ese mismo proyecto en varias instancias y así solucionar los problemas de cada uno de los clientes. Esto puede funcionar, digamos, para 4, 8, 16, 32, pero a medida que aumenta el número se vuelve cada vez más poco escalable. Sin embargo, si el proyecto fuera adaptado para usar una arquitectura llamada multitenancy o multitenencia, estaría claro que con una sola instancia podrían resolverse los problemas. En el edificio se ve claramente interesante porque hay una sola infraestructura que le da soporte a muchos inquilinos. En Cuba no solamente hemos aprendido a crecernos hacia arriba, donde el techo es el límite, sino también a crecernos hacia adentro. Por lo tanto, no es descabellado pensar que multitenancy puede ser perfectamente comparado con el arte de construir barbacoas. Ahora bien, para dar un poquito de definición, déjame decir que multitenancy, oficialmente hablando, es la arquitectura de software en la cual una sola instancia de código que está corriendo es capaz de servir las necesidades de muchos tenants. Ahora, ¿qué son esos famosos tenants o inquilinos? Bueno, es el espacio privado en el cual algunos usuarios interactúan como si ellos fueran los únicos que están operando en ese software. Aquí en pantalla te muestro algunos ejemplos de negocios que actualmente usan el modelo de multitenancy y lo que ellos consideran que son los tenants en su propia visión del mundo. Por ejemplo, los blogs de WordPress o los sitios de Stack Exchange. Ahora bien, ¿qué tan fácil es implementar multitenancy en un proyecto de Django? O dicho de otra manera, ¿qué tan fácil es enseñar al pony a construir barbacoas? Si de facilidad se trata, Django por defecto no viene muy compatible con multitenancy, pero no es nada que un par de paquetes instalados puedan resolver. Habiéndose leído la documentación y aprendido los detalles de los paquetes, es un problema prácticamente resuelto. El kit de la cosa está en todos los conocimientos que son necesarios para tomar una decisión mucho antes de escoger el paquete. Y es que hay un grupo de principios que son importantes y están presentes sin importar qué paquete uno escoja. Y esta es la parte que yo considero que es muy importante conocer. Por lo tanto, te propongo en el resto de estos minutos que me quedan ver cuáles son los principios básicos que sustentan multitenancy en Django o el arte de construir barbacoas para el pony. Empezamos hablando del tenant activo. Esto es algo que ocurre solamente cuando uno hace el salto a la multitenencia. Déjame usar un ejemplo. Imaginemos que estamos en Stack Exchange, que nos dieron el código fuente, que está hecho en Django, y que vamos a correr esta consulta, Question Objects All, intentando coger todas las preguntas de alguna parte. Ahora,
Ya que queremos todas las questions, la question aquí sería ¿de qué sitio estamos queriendo las preguntas? Pudiera ser Stack Overflow, Server Fault, Superuser, quizás otros de los muchos sitios que están dentro de Stack Exchange. Lo interesante es que a partir de ahora no podemos asumir que estamos en algún lugar específico, necesitamos operar en el contexto de un tenant activo o de lo contrario, saber que no estamos operando en el contexto de ningún tenant y que por lo tanto estamos buscando datos de todos los tenants que hay presentes. Esto no ocurre solamente en el acceso a datos, también pasa a la hora de revertir URLs o al usar el sitio admin que viene por defecto en Django o al usar la caché o quizás al usar WebSockets con channels, pero note que hay algunas cosas aquí que están un poco fuera del ciclo Request Response de Django. Tenemos elementos aquí como los Management Commands que uno puede correr en Django o las tareas de Celery en las cuales no hay un objeto request al cual interrogar por un tenant activo. Lo que significa es que absolutamente todas las partes del framework ahora necesitan operar en el contexto de algún tenant que se considere el tenant activo. Y ese tenant debe ser activado en algún momento de todos los procesos. Ahora, dos preguntas interesantes solamente para filosofar un poco. ¿Cuál será el tipo de un objeto tenant? A la hora de hablar de un tenant activo estaremos hablando únicamente de instancias de un modelo o podrán los tenants ser representados a un poco más alto nivel. Pregunta para después. ¿Y qué pasa si en algún momento, para alguna operación en concreto, no hay un tenant activo? ¿Debe ser entendido esto como un bug o es una situación normal o quizás la ausencia de tenant es una indicación que la operación se quiere correr en muchos tenants a la vez? Cuestiones filosóficas que no tenemos tiempo para analizar. Una vez que se tiene bien asumido este concepto del tenant activo, tiene uno por delante tres decisiones de diseño importantes para implementar multitenancy en Django. Las tres decisiones son: 1. La relación entre los usuarios y los tenants; 2. La estructura de la base de datos; y 3. El ruteo de los tenants. Vamos a verlas rápidamente. Ya dijimos que un tenant son usuarios interactuando entre ellos como si fueran los únicos. Esa relación que hay entre usuarios y tenant define algunas características de la propia relación. Por ejemplo, está el caso en que los usuarios existen fuera del contexto de los tenants, como estos ejemplos que tenemos aquí, en el cual existen usuarios, existen tenants, hay relación entre ellos, pero esa relación es más bien débil, no es estricta, pueden existir cada uno por separado. Hay otro caso en el cual los usuarios están dentro del contexto de los tenants. El ejemplo perfecto para esto es Slack. Lamentablemente no podemos entrar si no es con VPN porque está prohibido para Cuba por el bloqueo, pero en Slack nadie puede entrar usuario y contraseña sin antes haber especificado un espacio de trabajo. Significa que los usuarios solamente tienen sentido en el contexto de un tenant. Hay un tercer caso, que es el típico caso de los proveedores de correo o de Dropbox, en el cual los usuarios y los tenants están relacionados, que son prácticamente lo mismo. Ahora, ¿cuál de los tres escoger? Depende de las necesidades de la aplicación que vayamos a hacer. Y la pregunta importante y clave para hacerse aquí es, para un usuario en específico, ¿con cuántos tenants podrá estar relacionado? Eso va a determinar qué tipo de relación es la que vamos a escoger. La segunda decisión es la estructura como tal de la base de datos. Es la segunda decisión de diseño que tenemos. Hay igual tres opciones. Una es la estructura aislada, en la cual se usa una base de datos para cada tenant. En este caso habría que estar especificando en qué base de datos estamos trabajando en todas las consultas y acceso a datos que hacemos desde Django, y sí, Django tiene soporte para múltiples bases de datos. Está la estructura compartida, en la cual se usa una sola base de datos con los datos de todos los tenants mezclados ahí, identificados. En este caso, para hacer consultas hay que obligatoriamente especificar el tenant, porque se supone que algunas o casi todas las tablas tengan la identificación de a qué tenant pertenece esa fila en particular. Y existe una tercera estructura, que es la semi-aislada, que usa una característica muy particular de Postgres, que son los esquemas. Es como una capa de abstracción entre las bases de datos y las tablas, y con la estructura semi-aislada pues se aprovecha para usar un esquema por cada uno de los tenants. ¿Cuál es la mejor opción? Ninguna de las tres es la mejor. ¿Por qué? Porque cada una tiene pros y contras, todas tienen sus limitaciones y sus áreas en las cuales brillan, y existen proyectos para los cuales cada una de ellas va a ser la mejor posible. Por lo tanto, no podemos tomar una decisión a priori y decir que alguna es la mejor, aunque vale mencionar que la compartida es la que se usa por defecto. La tercera decisión de diseño es el ruteo de los tenants. Aunque dijimos que en Django hace falta hablar de un tenant activo en todas las partes del framework, aunque no hubiera un objeto request, lo cierto es que en el 90%, por lo menos, por decir algún número, el 90% de las operaciones del framework va a ocurrir dentro del ciclo Request Response. Por lo tanto, sería muy interesante saber si es posible utilizar un request para automáticamente activar un tenant de manera
que el resto del ciclo pueda operar en el contexto de ese tenant ya activado. Esto en general es completamente posible, siempre y cuando haya forma de inferir el tenant a partir del usuario o de la sesión o quizás de los headers que trae el request. Mucho mejor sería si el mismo tenant pudiera ser inferido a partir del dominio de la URL o de alguna parte del path o quizás del query string. También existe el caso contrario, cómo generar URLs canónicas que no solamente apunten a una parte específica del path, sino también a un tenant en concreto. Esto simplemente no es posible cuando el tenant es inferido del usuario, de la sesión o de los headers, porque ninguna de estas tres cosas es fácilmente codificable, ni es que tampoco sea seguro hacerlo como parte de la URL. Sin embargo, si el tenant puede inferirse del dominio, del path o del query string de la URL, es perfectamente posible revertir URLs que garanticen no solamente aterrizar en un lugar, sino también en un tenant. Estas son las tres decisiones de diseño fundamental que hay que tomar. Lo más importante es saber que por cada decisión que uno tome en cada una de estas áreas puede estar limitando en las posibles decisiones que va a tomar en las siguientes. No todas estas combinaciones operan bien, hay otras que funcionan de maravilla. Por lo tanto, es importante conocer los pros y los contras de cada una de las opciones. Ahora bien, la gran pregunta: Pony, Barbacoa, Django, Multitenancy. ¿Por qué todo esto es importante, sobre todo en el contexto cubano? Cuba está ahora mismo involucrada en un proceso de informatización de la sociedad y aunque actualmente no haya muchas opciones para hostear proyectos complicados como estos, no es de extrañar que a la vuelta de la esquina exista esa posibilidad. Imagínense cuánta oportunidad para facilitarle servicios al sector privado, a las pequeñas y medianas empresas en relación a sus necesidades. ¿Cuántos proyectos no podrán hacerse con multitenancy de manera que puedan servirle a las necesidades de personas en toda Cuba? Ya lo ven. No solamente con la barbacoa se le puede hacer la boca agua a uno, así que ve pensando en eso para el futuro. Finalmente, algunos paquetes para que sepas qué puedes usar si quieres implementar multitenancy en Django. Aquí te dejo dos paquetes para bases de datos compartida y dos paquetes para base de datos semi aislada. Hay más paquetes que puedes encontrar en la grilla de multitenancy en djangopackages.org. Y por ahora se acabó el tiempo, puedes encontrarme en Twitter, GitHub o en este correo y espero estar un rato más por la casa de la prensa, así que si tienes alguna pregunta por hacerme, presencial o virtual, puedes hacerlo sin problema. Acuérdate que en tiempos de pandemia usar Nasobuco es el nuevo cool. Y por último, si tienes alguna oferta de barbacoa, ya sea de casa o de comida que hacerme, estaría más que alegre de escucharla. Por ahora, nos vemos. Gracias.